Les saludo con afecto el licenciado Pedro García Falcón, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños. La opinión de hoy es la austeridad en el gasto público. El artículo 26 de la Constitución Federal señala que debe existir un Plan Nacional de Desarrollo para efectos de aterrizar los proyectos y programas del gobierno va a ejecutar. Lo mismo sucede para el caso de los estados y para el caso de los municipios. Sin embargo, derivado de la pandemia, muchos de estos proyectos tienen que ser suspendidos o reprogramados, dado que no puede desarrollarse todas las actividades que cotidianamente le corresponde al gobierno. De igual forma, porque tenemos una emergencia económica derivada de precisamente la emergencia sanitaria del COVID. Entonces, es aquí donde tenemos que reorientar los programas, los proyectos que están realizando o que tenían planeado realizar los municipios y dictar medidas de austeridad a efectos de cumplir también con el lineamiento de austeridad republicana que se inició con este nuevo gobierno, en este nuevo sexenio. ¿En qué es la austeridad republicana? Pues bueno, es una nueva visión con la que el gobierno de México utiliza el erario que busca erradicar los derroches y redirigir los recursos públicos a las personas más necesitadas. Yo diría que para no discriminar tendría que ser para las necesidades más básicas y apremiantes, más hoy que estamos ante la pandemia del COVID. Para tal efecto, el gobierno federal emitió el decreto del 23 de abril del 2020, emitió un decreto con estas medidas de autoridad para efectos del gasto de las dependencias y de la Administración Pública Federal. Dentro de ello establece la reducción de un 25% de los salarios del personal de forma paulatina. Establece también una reducción de 75% de los gastos de servicios generales y materiales y suministros. Nada más en servicios generales, por ejemplo, entran las gasolinas, si es papelería, es un importe económico importantísimo en este rubro. De la misma manera, se señaló que 10 subsecretarías de estados estaban cerradas. Es decir, si no van a poder trabajar, si no van a poder aplicar los proyectos, cierra la subsecretaría y reorientas el gasto. Aquí nada más quedó pendiente establecer cuál es el monto que se está ahorrando y en qué se va a utilizar ese monto, y esa parte de esa transparencia es el único pendiente que quedó. Sin embargo, se recibió con empatía y con buen ánimo estas medidas dictadas por el presidente de la República, y son las que esperamos que se repitan en el ámbito estatal y en el ámbito municipal. Recordemos que derivado de el cierre temporal era por un mes, de marzo a abril, y posteriormente se amplió por 2 meses más, y en este margen de tiempo se fueron suprimiendo más empleos, la gente dejó de tener liquidez, no hay recursos económicos, y de allí la petición para que se reoriente el gasto en reactivar la economía, en apoyo a las personas que están sin empleo y de que requieren, por ejemplo, atención médica, que requieren medicamentos, que se utilice para programas de alimentos de los menores de edad, de las personas que cotidianamente requerían atención médica hospitalaria y que derivado del COVID ya no se les está dando en la misma proporción o incluso ya no se les está dando. Este cierre pues trajo el cierre de muchas fuentes de empleo y de muchos empleos también. Algunas personas fueron despedidas y el ciudadano comenta de forma chistosa o bajo un sarcasmo de que se perdieron muchos puestos, pero ningún puesto de los de gobierno, ¿no? Es aquí donde hacemos este llamado a que sean empáticos con la necesidad que existe en la ciudadanía que quedó temporalmente desempleada o temporalmente sin ingreso económico. Recordemos que hay algunas empresas que no están en capacidad de poderle pagar o seguir pues, pagando a sus empleados, a pesar de que sea una obligación. Si no hay el ingreso, ¿dónde van a generarlo, no? Entonces,
no se ha dado garantías de alimentación, no se ha dado garantías eh, de algunas cuestiones de atención médica principalmente, y hoy que ya se nos viene otro problema en Tabasco, que es el desfogue de agua que ya ha inundado algunas localidades. Pues bueno, son nuevas afectaciones, y de allí la importancia que tienen los municipios de reorientar el gasto. Hagamos a un lado los gastos fructuosos como el regalar bicicletas, el donar recursos económicos a otras entidades, como realizar cirugías de bypass. O sea, hoy la necesidad es otra, tenemos que redirigir el recurso público, tenemos un problema enorme de sanidad en la cuestión del agua potable, y es allá donde se tiene que dirigir independientemente de la necesidad económica. Ese es el llamado que hacemos respetuoso, un exhorto, porque pues bueno, dentro de la participación también que tenemos como ciudadanos, pues podemos opinar en cuanto a lo que es el plan de desarrollo. Y esta es nuestra aportación en este sentido. Este es el tema de hoy. Le agradecemos la atención prestada. Gracias.